Ahora queremos hablar sobre un análisis del Centro de Estudios de Espacio Público que ha demostrado más bien una divergencia respecto de las cifras oficiales que entrega el gobierno. Todo respecto de la cantidad lamentable de la cifra de fallecidos. Habría al parecer un subregistro, un número de fallecidos que el informe oficial no está considerando. Para hablar sobre este tema ya estamos en pantalla con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, a quien le agradecemos mucho ya estar con nosotros. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Diego, la pregunta concreta, ¿cómo llegan a ustedes a esta cifra? Hasta al menos hace 2 días la diferencia apuntaba que había un subregistro, o por lo menos ustedes habían podido pesquisar que al menos habían 700 muertes más atribuibles al COVID-19. Mira, lo que nosotros hicimos fue, considerando datos desde el 2013 hasta, digamos, el 1 de abril de 2020, estimamos una trayectoria histórica que deberían tener los fallecidos, considerando tanto el crecimiento de población como también los efectos de las distintas fechas de las que estamos hablando. Entonces hicimos una estimación para las 4 semanas de abril y a las 4 semanas de mayo. Esa estimación la comparamos con el número de fallecidos oficiales que registra el registro civil y que ha facilitado hace relativamente poco a través de la página web del Ministerio de Ciencia. Nosotros lo que hicimos en esa comparación lo que encontramos fue que inicialmente la primera semana de abril, efectivamente lo que ocurría era que el número total de fallecidos registrados por el registro civil estaba por debajo de la proyección que nosotros hubiéramos hecho. Eso era lo natural. ¿Por qué era lo natural? Porque debido a la cantidad de cordones sanitarios y cuarentenas que había en distintas partes del país, el número de fallecidos por accidentes de tránsito había disminuido ostensiblemente, entonces lo normal era que estuviera debajo. Hay que recordar que los fallecidos por accidentes de tránsito en Chile son significativos y cerca de 125 personas fallecen en accidentes de tránsito en promedio al mes, ¿sí? Ahora, esta tendencia donde el número de fallecidos del registro civil estaba por debajo de nuestra proyección y que era lo lógico y que era lo esperable, se comenzó a revertir en la segunda semana de abril y empezó a pasar encima de nuestra estimación. Inicialmente dentro del margen de error que tenía nuestra estimación y recientemente ha pasado con creces el margen de error de nuestra estimación. Para darte un orden de magnitud, nosotros hemos detectado que particularmente este problema está concentrado en las regiones de Santiago, Valparaíso y Magallanes. En el caso de Magallanes lo que hemos observado es que los fallecidos en exceso del COVID serían cerca del doble del margen de error. En el caso de Valparaíso es 3 veces nuestro margen de error y en el caso de la región metropolitana 10 veces el margen de error. En términos agregados, lo que nosotros encontramos es que había 1.500 fallecidos por sobre nuestra estimación. De ellos, cerca de 800 son calificados como fallecidos por COVID por el propio Ministerio de Salud. Entonces, 700 es la diferencia entre estos 1.500 que exceden nuestra proyección y los 800 que son efectivamente considerados como COVID por el propio Ministerio de Salud. Ahora, sí. Esos 700, sí, cuéntame. No, continúa nomás con la explicación, después te quería preguntar justamente de dónde le salen esos 1.500 y por supuesto ese exceso, ¿no es cierto?, de 700 casos, pero continúa, perdona que te haya interrumpido. No hay problema. Estos 700 se pueden deber a 2 causas distintas. Se pueden deber a efectivamente fallecidos que tenían COVID, pero no fueron diagnosticados y no se les realizó el test respectivo, y te voy a contar un poco por qué nosotros sospechamos que esa puede ser una causa importante de explicación de estos 700, o personas que, si bien no fallecieron por COVID, su fallecimiento está de alguna manera relacionado con el colapso del sistema hospitalario. El típico ejemplo de una persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad coronaria, un problema al corazón, llama a una ambulancia, pero esa ambulancia no puede llegar a su casa porque todas las ambulancias están ocupadas. Esa persona no fallece por COVID, pero fallece de alguna manera por una causa que está causalmente asociada al colapso del sistema sanitario. Eso podría explicar una parte de esos 700 también. Ahora, ¿qué parte responde a cuál de las 2 causas? Nosotros no tenemos cómo saberlo y no va a ser posible hacer una estimación razonable mientras el registro civil no haga públicas las causas de fallecimiento de todas las personas incorporadas en abril y mayo.
Ahora, nosotros tenemos una cierta intuición de cuáles son el orden de magnitud que explicaría cada una de estas causas. Déjame ponértelo de la siguiente manera. Cuando uno compara el criterio para determinar fallecidos COVID que se aplica en Chile con el que recomienda la Organización Mundial de la Salud, hay claramente el que utiliza Chile está centrado en la realización de test, el que recomienda la Organización Mundial de la Salud es más flexible. La diferencia entre los dos, los que la experiencia internacional muestra, es que se encuentra especialmente en las personas que fallecen en sus casas, que serían personas que efectivamente que se contagian de COVID, pero fallecen en sus casas sin conseguir llegar a un recinto hospitalario. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, si uno compara, la Sociedad Chilena de Medicina Interna realiza un conteo de fallecidos en recintos hospitalarios y separadamente el Ministerio de Salud también realiza un conteo de fallecidos por COVID. La diferencia entre los dos, como el Ministerio de Salud no considera tanto dentro como fuera de los recintos hospitalarios, son precisamente las personas que estarían fuera del recinto hospitalario. Si uno compara esas dos cuentas, la diferencia es de cerca de un 10%. Entonces, ese 10%, que solo un 10% de las personas fallecidas por COVID correspondan a personas que fallecieron en su hogar o fuera de los recintos hospitalarios, si uno mira la práctica comparada, es muy poco. Un segundo elemento cualitativo que nos hace confiar en esta estimación, si uno mira en la experiencia internacional qué países han aplicado un criterio parecido al de Chile, uno encuentra que, por ejemplo, Holanda aplica un criterio parecido al de Chile. Holanda es capaz de explicar cerca de un 60% de sus muertes en exceso a partir de la calificación de COVID, que es una proporción muy parecida a la que nosotros estamos encontrando respecto de Chile. Otros países como Bélgica aplican un criterio más flexible y son capaces de explicar cerca de un 90% de las muertes en exceso, o sea, que exceden la proyección histórica para ese país. En el caso de Francia, que es un buen caso porque transitó de un criterio a otro, pasó de algo así como un 60% a algo así como un 90% de la explicación de los muertes en exceso a partir de la causa COVID. Diego, a ver, el ministro de Salud fue consultado por el estudio que hicieron ustedes en el día de ayer. Dijo que este estudio no se ajusta a la realidad y que lo correcto es hacer un ajuste por población como tasa de mortalidad, dijo, y no como números absolutos. Y él indicó ahí que, según el cálculo que ellos tienen, hay un exceso de fallecidos de 811 personas para el periodo, ellos habían notificado, el gobierno, digamos, el Ministerio de Salud, había notificado 825 personas, es decir, algunos casos más de lo que señala incluso el informe. Y esos son fallecidos determinados, digamos, o confirmados como fallecidos producto de COVID-19. Lo que dice el ministro, y él se comunicó ayer con uno de los investigadores autores de este estudio, no es cierto. Efectivamente, nuestro análisis considera tanto el crecimiento de la población como el posible efecto que podrían tener las distintas épocas del año y las distintas fechas, típicamente, por ejemplo, en los feriados fallecen más personas. Considera ambas cosas, el efecto que puede generar las variaciones de calendario y el efecto que puede generar la variación el crecimiento de población. Ambas cosas están consideradas. En cualquier caso, nuestro estudio es completamente público. Nosotros el día de ayer subimos un manual para replicar el análisis, así como todas las bases de datos que son públicas que nosotros hemos utilizado, así como el código para replicar el análisis. Yo no conozco el detalle de la estimación del ministro porque esa estimación no es pública. Entonces, si la hiciera pública, yo le podría decir ¿Diego? Cuáles son las diferencias conceptuales entre la de ellos y la nuestra. Sí. Ahora, Diego, independiente de la divergencia que pueda existir respecto de los números del Ministerio de Salud y los de espacio público, ¿cuál es el objetivo de entregar estas cifras? O sea, ¿cómo se pudiera llegar a un punto en común hablando de un tema tan sensible? Finalmente aquí estamos hablando de fallecimientos de chilenos, de personas que están sufriendo por COVID o no. Entonces, ¿cuál es el sentido de entregar esta cifra? ¿Cuál es el aporte que ustedes quieren hacer? A ver,
El análisis de muertes en exceso es común en todas partes del mundo. En todas partes del mundo la sociedad civil y los organismos oficiales están calculando, tratando de dimensionar el efecto de esta epidemia en sus respectivos países, y para eso utilizan los registros oficiales que consideran las muertes de COVID y esta metodología alternativa de las muertes en exceso. Esto es algo que se hace en todas partes del mundo, y si tú miras periódicos como el New York Times, El País o el Financial Times, reportan diariamente lo que sucede respecto de estos números, así que esto es algo completamente común. Nuestra intención con esto es tratar de aportar a la metodología para estimar adecuadamente el impacto de la epidemia. Esto debería ser fundamental para cualquier autoridad sanitaria, pero especialmente para la chilena. ¿Por qué? Porque la autoridad sanitaria chilena ha hecho un punto comunicacional muy importante respecto de la tasa de letalidad del virus. Hasta el día 25 de mayo, por ejemplo, en sus conferencias diarias, mostraban la evolución internacional de la letalidad del virus. Básicamente la letalidad, en términos muy sencillos, es una fracción donde en el numerador tiene el número de fallecidos y en el denominador la cantidad de personas contagiadas. Entonces, si uno hace un punto de ese indicador, es súper importante que estemos seguros que el numerador está bien calculado. Claro, la verdad que es fundamental saber exactamente qué está pasando con la pandemia, porque también nos entrega la información necesaria para poder combatirla, ¿no es cierto? No solamente las decisiones que toman todos los chilenos en su vida diaria, sino que particularmente las decisiones que toma la propia autoridad. Muchísimas gracias, Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, por esta conversación con